Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Moisés, el libertador. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Vio el rebaño lejos, más allá del desierto, y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
a los israelitas. Moisés preguntó al Señor: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando vayas y lo hayas sacado al pueblo de Egipto, me darás culto en esta montaña. Moisés insistió: bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Y si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés: yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas: yo soy me envía a ustedes. Y añadió: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Palabra de Dios. La vocación de Moisés es extraordinaria. El Señor lo llama para confiarle una misión difícil, una tarea muy ardua: sacar a su pueblo de Egipto, en donde estaba sometido a la más terrible esclavitud. Pero Moisés tiene que conducirlo a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida y comunicarle la ley del Señor junto con las normas con las que debía organizarlo. Pero notemos un detalle importantísimo que nos revela quién es Moisés, su liderazgo, su capacidad, su valentía, su arrojo y su fortaleza. En el capítulo 3 del libro del Éxodo escuchamos esto: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro. Moisés, después de que abandona Egipto, de que deja aquella educación que él recibió desde pequeño como todo un príncipe, después de haber sido formado en la misma casa del faraón y haber sido educado como todo un egipcio, pero cuando Moisés es de edad avanzada, descubre que él es un hebreo y que son aquellos esclavos, sus propios hermanos, los que están siendo atribulados, azotados y esclavizados duramente. Moisés entró en crisis y después de aquel incidente, Moisés huye al desierto de Madián, donde se encontró con Jetró, con ese hombre bueno, sacerdote de Madián, que después de un tiempo le entrega por esposa a su hija Séfora, y ella le dio a luz un hijo, al que Moisés puso por nombre Gersón, porque él mismo dijo: soy extranjero en tierras extrañas. Así se sentía Moisés. Pero una vez que Moisés fue desarraigado de su pasado, al igual que Abraham, fue despojado de todas sus seguridades, de todo lo que él poseía, de una vida elegante, lujosa, cómoda, toda una herencia, ser el príncipe de Egipto, Moisés ahora está en el desierto. Eso significa que el Señor lo ha despojado, lo ha desterrado de todas sus seguridades, porque aquel que va a ser el libertador del pueblo de Dios, primero tiene que ser él liberado de todas sus ataduras. De lo contrario, no podrá ser un gran libertador. El Señor está purificando a Moisés. El desierto en la Biblia es símbolo de purificación, pero también es símbolo de enamoramiento, de encuentro. Así como escuchamos aquellos versos poéticos en el libro del profeta Oseas, que lleva a su esposa al desierto para seducirla nuevamente y hablarle a lo secreto de su corazón. Y ahí nace
una vez más la historia del amor, un reencuentro. Así Dios conduce a Moisés, al que será el libertador, a un tiempo de libertad, de soledad, de abandono, para ser reenamorado, para ser purificado y para ser despojado de toda seguridad, de modo que Moisés solamente tenga una seguridad, una sola confianza, un solo punto de apoyo, y ese será el Señor y su palabra. Pero el texto sagrado del capítulo 3 del libro del Éxodo nos dice que un día Moisés decidió ir más allá del desierto. ¿Qué significa eso? Los pastores en la antigüedad tenían ya sus rutas establecidas, por las que siempre caminaban con su rebaño y lo llevaban a momentos de oasis y a brevar el rebaño y alimentarlo y cuidarlo y dialogar con otros pastores. Todo estaba trazado, había rutas, había señales, había oasis, pozos, manantiales, prados verdes. Pero un día Moisés decide ir más allá. Eso significa a donde nadie ha ido, donde ya no hay caminos, donde no hay señales, donde no hay otros pastores con quien comunicarse. Y es ahí, precisamente, cuando Moisés rompe su rutina, cuando decide ir a donde nadie va, más allá del desierto, cruzar la línea a un lugar incierto. Cuando se adentra más allá, entonces el Señor se le revela, se le manifiesta desde aquella zarza que ardía, pero que no se consumía. Así sucede también en nuestras vidas. Cuando tú decides ir más allá del desierto, cuando decides dejar lo rutinario, cuando decides dejar aquello que te lleva a una vida de monotonía, a una vida cómoda, ya establecida, cuando te sientes ya instalado, has echado raíces y sientes que todo marcha muy bien, eso significa que te estás estancando. Pero el Señor, a través de la vocación de Moisés, nos dice: debes ir más allá del desierto, a donde nadie se ha atrevido a ir. Y el día que tú decides dejar todo tu pasado, despojarte de él para aventurarte en unas aventuras del Señor, en unas nuevas aventuras para encontrarte con Él, es ahí donde el Señor se te va a manifestar. Es ahí donde se forman los auténticos líderes. Es ahí donde se forjan hombres de carácter dispuestos a todo, a quitarse ese cassette que ya está trillado en sus mentes para emprender la aventura del Señor. Una nueva misión, una nueva encomienda, un nuevo desafío, un nuevo reto. ¿Cuántas veces, por querer seguir llevando una vida cómoda, fácil, arrutinada, confiada, donde ya sentimos que lo dominamos todo, que lo conocemos todo, y si no decidimos romper con todo eso e ir a nuevas misiones, a nuevas conquistas, a nuevos triunfos, entonces nuestra vida estará truncada. Y muchas veces los planes que Dios tenía para ti no se verán realizados en tu vida, porque tú no has querido responder a una nueva dimensión de tu fe, a una nueva llamada, a una nueva tarea, por más difícil que parezca. El Señor le dijo a Moisés: yo estaré contigo siempre. El Señor nunca nos envía solos. Él asegura que cuando tú decides ir más allá del desierto, Él estará para siempre contigo. Pero la vocación de Moisés tiene cumplimiento cuando ya está adentrado en años, casado y con hijos. Es una vocación tardía. El Señor nada le había dicho antes. Ni siquiera cuando creció cerca de la corte del faraón le hablaba. Ahora, cuando es un pastor que apacienta el ganado de su suegro Jetro, este pastor pobre ha sido elegido para ser el pastor de Israel. Date cuenta de la formación que le ha ido dando el Señor. Primero lo despoja de todas sus seguridades y lo manda para que se convierta en pastor, porque más tarde Él será el pastor de Israel.
aquel que lo conducirá, que lo guiará por el desierto hasta la tierra prometida, que emana leche y miel. Pero es ahí donde el Señor, desde la zarza que ardía, se le manifiesta y le habla. Una zarza, un fuego pero que no consume. Una zarza que se mantiene lozana y viva. Ese es el fuego del Señor. Un fuego que arde en el corazón, pero no es un fuego quemante, no es un fuego que lastima, sino que ilumina, que purifica, que sana, que impulsa a nuevas realidades. El Señor, desde esa zarza, desde ese fuego divino, que representa el dinamismo de Dios, le habla y le dice: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, pues el lugar que estás pisando es tierra santa. Dios es nuestro Padre, pero merece respeto infinito. Nunca debemos perder el espíritu de reverencia, especialmente cuando estemos en la casa de Dios. Si se olvida el concepto de la infinita majestad de Dios y de su respeto, entonces vamos a caer en la vulgaridad de la rutina. El Señor empieza su diálogo vocacional motivando su elección a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído los clamores a causa de sus capataces, pues conozco sus angustias y he bajado para librarle de las manos de los egipcios y subirle de esta tierra a una tierra fértil y espaciosa que emana leche y miel. Pero el Señor no hace sus obras Él solo. Quiere contar contigo, con colaboradores. Para esta tarea tan difícil, se valdrá principalmente de Moisés. El Señor le dice: ve pues, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Moisés no es un hombre que obedece inmediatamente, como por ejemplo Abraham. Moisés pone obstáculos, discute con el Señor y lo hace hasta provocar su enojo. Este diálogo resulta entonces muy interesante. Moisés es un hombre exactamente igual a nosotros, con sus resistencias y con sus temores. Tal vez nadie haya presentado tantas quejas y objeciones a Dios como Moisés. Sin embargo, Dios le va derribando todas sus defensas, todas sus quejas, todas las veces que Moisés se quiere resistir. He aquí el impresionante diálogo de un hombre que no se doblega tan fácilmente delante del llamado de Dios y lucha hasta que su propia derrota se convertirá en su más grande victoria. Ante la difícil misión que se le confía, Moisés prefiere la tranquilidad del desierto. Por eso presenta su primera objeción. Pero, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor inmediatamente le responde: no te apures, yo estaré contigo, no tengas miedo. Ciertamente Moisés no es nadie. Dios lo sabe aún mejor que él, pero lo que somos o no somos no es una razón válida delante de Dios para cumplir la misión que Él nos encomienda. Lo importante es que Dios está con nosotros y esto nos debe bastar. Pero enseguida viene otra resistencia de parte de Moisés. Pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a responder? Y nuevamente se deja ver la respuesta de Dios: yo soy el que soy. Este es mi nombre.
el nombre del Señor, mi nombre para siempre. Moisés tiene dudas, pero Dios se las disipa revelándole su nombre, porque conocer el nombre tenía una importancia trascendental, pues el nombre contenía y expresaba la naturaleza íntima de quien lo lleva. El nombre que Dios revela ahora a Moisés es Yahvé, es decir, el Señor, que equivale a yo soy el que soy, o tal vez mejor, yo soy el que estaré contigo, indicándole que el Dios de Israel es alguien real, que tiene una personalidad, que tiene una identidad, que tiene rostro. Es un Dios personal que estará siempre cerca de su pueblo, dispuesto a salvarlo con su poder y su misericordia. Dios le soluciona a Moisés el problema revelándole su nombre, pero Moisés encuentra una tercera objeción. Pero no van a creerme, no escucharán mi palabra, sino que dirán: ¿no se te ha parecido Yahvé? Entonces Dios le concede el poder de realizar signos y prodigios con su vara. Sin embargo, Moisés todavía se resiste y por eso reclama: yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de que tú has hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Es decir, Moisés era tartamudo. Pero la respuesta del Señor se deja ver nuevamente clara. No te apures, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. No eran los argumentos de Moisés los que convencerían a Faraón, sino la palabra de Dios, que es una palabra viva, eficaz, como una espada cortante de doble filo, que es poderosa en sí misma. Algunas veces Dios nos pide más de lo que nosotros podemos hacer. Llega a pedirnos cosas que no sabemos hacer o cómo realizar, para que confiemos que es Él quien las hará. Dios tiene respuesta para todas nuestras objeciones o quejas. Moisés se siente acercado por Dios. Todas sus réplicas han sido resueltas por el poder divino. Sin embargo, estas 4 objeciones que presentó anteriormente no eran sino la tenue manifestación de la única y verdadera excusa que él tenía: no quería ir. Por eso, una vez que se vio cercado por Dios y sin otra excusa, tuvo que manifestar lo que había en el fondo de su corazón. Moisés tenía miedo. Oye, Señor, te ruego que encomiendes a otro esta misión. Pero la decisión salvífica de Dios venció la resistencia de Moisés. Ninguna de sus falsas objeciones fueron capaces de detener el plan de Dios. A pesar de que luchó hasta el último momento, Moisés, vencido por Dios, se rindió y obedeció. Dejó el desierto de Madián para regresar a Egipto y cumplir la orden que el Señor le había dado. Tal vez Moisés se resistía principalmente por creer que era él quien realizaría la salvación. No se daba cuenta que era solo un instrumento del poder divino. Cuando Dios encomienda una misión, aparte de dar todo lo necesario para cumplirla, quiere dejar bien claro que aunque ha querido necesitar del hombre, éste no es sino un instrumento suyo. Moisés, acompañado entonces de su hermano Aarón, se presentará
delante del faraón. El Señor está dando una solución maravillosa para el trabajo en equipo. Ahora serán dos, Moisés y Aarón, en uno solo. Los dos realizarán el plan de Dios. Se complementarán admirablemente. La inteligencia de Moisés y la elocuencia de Aarón quedarán unidas al servicio del Señor para la redención de su pueblo. ¡Qué maravilla! La exposición de la manera admirable como Moisés cumplió la difícil y trascendental misión que le confió el Señor excede los límites de estas cortas reflexiones. Pero será muy útil para todos seguir a lo largo del Éxodo la conducta, las penas y las alegrías, y el diálogo constante con Dios de este conductor admirable, Moisés. Nadie aparece tan fiel a una misión dificilísima y larga como la de Moisés. La explicación de esta vida de servicio al Señor y a su pueblo se halla en la fe de Moisés y en su confianza en la fidelidad divina. Pero ante todo, Moisés es un hombre de gran liderazgo, de grandes cualidades. Moisés lleva al pueblo a confiar en Dios. Ese es el auténtico líder. Que la gente al final no ve al líder, sino a Dios. Es el que importa. Pero el líder también va delante del pueblo, lo guía, lo conduce. Nunca pierde de vista la misión para lo cual fue llamado: liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. En toda esta trayectoria de la vida de Moisés descubrimos un fruto de su liderazgo. Llegó a ser el amigo de Dios. Para ello, Moisés tuvo que renunciar a la vanagloria. Ese fue su compromiso personal. Pero dentro de su liderazgo encontramos grandes cualidades. Fue un hombre humilde, sencillo, intercesor, obediente, responsable, un hombre de fe y de una gran firmeza.